Vamos a meternos justamente tal cual lo anunció Mario. Nuestra próxima invitada es Carolina Kudos, quien viene desde el Ministerio de Salud y desde el área de epidemiología a aclararnos algunas cuestiones que tienen que ver con algo que ganó terreno mediático en las últimas horas y que específicamente tiene que ver con dos casos de niños de muy corta edad que se contagiaron de sarampión y quizás hay algunas confusiones en lo que se está transmitiendo, bien digo, desde los medios de comunicación. No son casos autóctonos, recién nos decía la doctora Kudos fuera de cámara, pero que sí el contagio por lo menos está registrado por medio de cepas que están en Latinoamérica. El tema, más allá de lo que se está discutiendo mediáticamente, es lo que tenemos para decir desde el ámbito local, desde el ámbito de la provincia de Santa Fe y sobre todo desde el cuidado, desde el ámbito de la prevención que podemos llegar a dar. Carolina, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna confusión en estos casos que se están transmitiendo desde los medios de comunicación? No, siempre se confunde con esto que se dice autóctono, no autóctono. Los casos se dividen, pero es una clasificación más de epidemiología para nosotros, más para adentro, para lo que es el equipo de salud. Claro, y el equipo de salud, entre si es autóctono, si es importado, o sea, una persona que viajó, o relacionado a la importación. Esto es que tenemos casos que no viajaron, que estuvieron aquí en Argentina, que obviamente no estaban vacunados, por eso se adquiere la enfermedad, pero que tuvieron contacto con alguien que sí viajó y que trajo la enfermedad. Bien. Esos son porque en general, cuando empiezan a aparecer casos autóctonos es porque tenemos gran circulación del virus en la región. Entonces, por eso que uno tiene esa precaución, ese cuidado. De hecho, Estados Unidos y Canadá durante los últimos 2 años han tenido un número muy significativo de casos, pero todos fueron o en viajeros o relacionados a la importación. O sea, alguien que viajó y vino enfermo. Algo que es una circunstancia... Eso ahora se está estudiando en la Argentina, probablemente se va a encontrar, todavía recién son nuevitos los casos, se están investigando, pero se va a encontrar a ver si tuvieron contacto o no. A principio de año tuvimos 3 casos, 2 eran viajeros y 1 era un bebé que había estado en contacto con uno de estos viajeros. Y el año pasado tuvimos casos en Tucumán, también en viajeros, más 2 que se contagiaron con ese viajero. O sea, todos los años tenemos algún caso. ¿Cuál es el problema de la alerta ahora? El incremento a nivel mundial que está habiendo de casos, sobre todo a nivel de Europa, o sea, Asia, África nunca dejaron de tener, sudeste asiático siempre tuvo sarampión, pero Europa, que estaba controlado, gracias a los grupos antivacunas principalmente, han tenido un rebrote muy importante de la enfermedad, ya desde hace 2 o 3 años que están con cada vez más países con más número de casos de sarampión, y América, que estábamos libres de sarampión, controlado, que estaban en etapas de erradicar, que estaban bien controlados, también no escapó a eso, y si bien tuvimos muchos importados de gente que viajó de otro lado, el principal problema fue Venezuela. ¿Cómo se puede revertir la situación de un momento a otro? Con bajas coberturas de vacunas. O sea, es una enfermedad que es controlada por las vacunas, que realmente las vacunas han demostrado que habían controlado esta enfermedad. Ya desde el 2000 no teníamos casos en Argentina. Mucho tiempo. En América fue unos años posterior, y no había muertes por sarampión, y este año ya estamos hablando de 44 muertos en Venezuela por sarampión, 1 muerto en Brasil, hay casos en Europa fallecidos. Entonces no es que es una enfermedad, si bien en la mayoría de los casos es una enfermedad que los síntomas son cortos, menos de 1 semana, ya el paciente resuelve los síntomas, hay algunos grupos de riesgo que pueden tener una forma grave. Santa Fe, desde la salud pública, ¿qué tiene para decir? Digamos, bueno, cualquier santafesino puede acceder a la vacuna. La vacuna está en el calendario de vacunación, está disponible, no hubo faltante de vacuna. La vacuna se da al año de vida y a los 5 años al ingreso escolar. Entonces, la vacuna está y la gente se tiene que vacunar. ¿Qué nos pasa? Las coberturas no son buenas a nivel país, no tenemos el 100% de coberturas, principalmente en lo que es en la provincia hay gente que no quiere vacunarse, que si bien uno los insta, no tenemos un medio legal por ahora para obligar a los papás a vacunar, porque aparte uno tiene que proteger al niño, y el niño es el que debe vacunarse. ¿Hay alguna causa que se aduce? ¿Hay algún patrón en esa negativa de no vacunar a los niños? Los grupos antivacunas son, se llaman así porque son están catalogados de esa forma. Mucha gente que hace varios años en Inglaterra hubo un médico
lamentablemente fue un colega, que empezó a decir que las vacunas traían ciertas enfermedades, dentro de ellas el autismo fue lo que se decía que era a causa de las vacunas. Hubo muchísimos estudios científicos en el primer mundo demostrando que eso no era así, y los grupos antivacunas no pudieron demostrar nada de lo que ellos decían. No hay ninguna evidencia científica de que sea que las vacunas hacen un daño, sino que está ampliamente demostrado el beneficio de las vacunas sobre el daño que pueden llegar a ocasionar, que eventualmente puede haber una reacción a alguna vacuna, pero son realmente muy infrecuentes y la mayoría de las veces leves. ¿Y en Santa Fe, casos de sarampión, obviamente? No, nosotros estamos bajo vigilancia. Cada vez que pasa estas cosas, ya desde noviembre estábamos con una alerta, mandando a los equipos de salud, alertas de que esto podía pasar, de que cuidado con los viajeros, pero también con los no viajeros. Toda persona que tiene una enfermedad febril, pero que además hace un exantema, una manifestación en la piel de erupción, se lo estudia para sarampión. Aparte se hace el bloqueo, que es todos sus contactos, vemos que tengan la vacuna, y si no se las pone a la vacuna, se aísla al paciente, se lo estudia para sarampión, y no tenemos ningún caso de sarampión, o sea, confirmado en la provincia, eso estamos seguros, ya hace muchos años. Estos últimos años que han habido relacionados a la importación, luego del Mundial de Sudáfrica tuvimos, el año pasado en Tucumán, este año estos de Buenos Aires, no hemos tenido en la provincia casos. En la ciudad de Santa Fe, en Rosario, me imagino en los grandes puntos urbanos que tiene la provincia de Santa Fe, si uno va a cualquier efector público de salud, ¿puede acceder a la vacuna? Sí, la vacuna está, como recién te decía, está disponible y se da al año de vida y a los 5 años. Nosotros lo que estamos pidiendo es a todos esos padres que tengan hijos de edad pequeña, que se fijen que tengan la vacuna colocada. Si no la tienen o no entienden el carnet, porque a veces es algo más específico, que se acerquen a cualquier centro de salud o a su pediatra que vea si tienen la vacuna. Sobre todo es al año y a los 5 años. ¿Qué pasa si yo al año me olvidé y voy a los 18 meses? Se la coloco. ¿Qué pasa si el nene tiene 8 años y yo me olvidé la del ingreso escolar? También la coloco. No va a recibir 2, va a recibir una si ya recibió. Las vacunas ahora no se reinician los esquemas. Si ya recibimos una, recibimos la que nos falta. Lo otro importante, todos los adultos, sobre todo ahora viene el partido de Colón en Sao Paulo, pedimos también que la gente se vaya a vacunar, porque también Brasil tiene casos de sarampión. ¿Están a tiempo todavía los hinchas de Colón? Están a tiempo, hay que vacunarse para fiebre amarilla, por un lado, 10 días antes de viajar, y para sarampión 2 semanas antes. Estamos justitos, el partido creo que es el 2 de agosto, estamos en el tiempo justito, son 2 vacunas que se pueden colocar en forma simultánea. Entonces todos aquellos adultos, o sea, personas que ya pasamos los 5 años, hasta que tengamos 50 años, en realidad desde nacidos de 1965 para adelante, tenemos todos que tener 2 dosis de vacunas certificadas. Eso es, no, mi mamá me vacunó, sino yo tengo la certificación con un carnet de vacunas. Si no lo sabemos y dudamos, hay que acercarse a vacunar, sobre todo si vamos a emprender un viaje. Bien. Porque esto está pasando mucho a nivel mundial, estos eventos deportivos masivos hace que haya gente de distintos lugares, como pasó con el Mundial de Rusia, entonces debemos tener la vacuna. El otro grupo de viajeros que deben pensarse en vacunar son los que viajamos con familias y con niños pequeños. Como la vacuna se da al año de vida, el niño menor de 1 año no está protegida. Claro. Entonces que esos papás averigüen con su pediatra, porque la recomendación es que si tienen más de 6 meses, antes de los 6 meses no se puede dar la vacuna, pero si tiene más de 6 meses ese bebé va a recibir una dosis extra. O sea, si viaja a Colombia, viaja a Europa, que es lo que toda Europa se considera de riesgo para sarampión, entonces se debe dar la vacuna al bebé y al año de vida se le va a volver a dar la vacuna que sí corresponde por calendario. Nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle a la doctora Cudo sobre lo que pasa con el frío y con el invierno crudo, con estos días de invierno crudo que estamos teniendo, las enfermedades o por lo menos la manifestación que pueda llegar a tener cualquier persona sobre el frío. ¿Cómo está Santa Fe? Bueno, Santa Fe estamos con mucha circulación de virus respiratorios, principalmente de virus sincicial respiratorio, que es el que causa la bronquiolitis en los menores de 2 años. Sobre todo hemos tenido las neonatologías y las terapias y los hospitales con una ocupación muy importante, una demanda de camas de nenes pequeños, menores de 3 meses sobre todo, por bronquiolitis, que son virus, el virus se llama virus sincicial respiratorio. Hemos tenido otros virus circulando, no hemos tenido hasta el momento circulación de influenza hasta hoy, que hoy apareció
un caso en Rosario de influenza positivo. Entonces tenemos ya circulación de gripe en la provincia. Lo estábamos esperando, sabíamos que no puede dejar de venir la gripe en invierno con las bajas temperaturas. Lo que sí es importante es reforzar la necesidad de la vacunación en los grupos de riesgo. La persona que ahora tiene gripe y está internada pertenece a un grupo de riesgo y no estaba vacunada. Entonces nosotros insistimos, las coberturas están muy bajas de vacuna antigripal y esto es principalmente por los grupos de riesgo. Los mayores de 65 años acuden, personal de salud se vacunó. Los grupos de riesgo embarazadas entre 2 y 64 años con alguna condición de base como ser asma, diabetes, EPOC, no han llegado a la vacuna. En general hay una reticencia, la gente no quiere vacunarse todos los años, ir a pincharse, pero sabemos que esa vacuna nos va a proteger de una internación, nos va a proteger de una muerte, entonces estamos a tiempo. Recién empieza a circular, también las otras provincias estaban más o menos como nosotros, en silencio, y ahora se empezaron a despertar los casos. Entonces, bueno, pedimos a la población, llamamos que vengan a vacunarse, que la vacuna está en los centros de salud, entonces si pertenezco a un grupo de riesgo, me la coloco.